El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó Circuito Electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. ¿Cómo están, amigos? Gracias por acompañarnos hoy en el Circuito Electoral. Le doy las buenas noches también a Gonzalo Quiroga. Gracias por estar en el programa. Gracias a ti por invitarme. Ya no es temporada de elecciones. Gracias, Jaime Hurtado, por estar. Muchas gracias en todo caso por la invitación, Wilson. Un gran saludo a Gonzalo. Me dicen que ya está aquí don Santiago Vargas, aunque no lo vemos todavía. También tiene que venir don Luis Ayllón. Me dijeron que iban a venir también alguien de los otros partidos. Es un poco para analizar los resultados. Y hace minutitos nada más en el Tribunal Electoral Departamental se han hecho conocer los resultados casi finales, porque se han anulado 3 mesas que tiene que volverse a votar el próximo 12 de este mes, creo que me han dicho, de este domingo al siguiente. Por ahí está pasando don Santiago. Pase nomás, tráigase la sillita, cuidado que se caiga, pero pase, estamos atrasaditos ya. Serán, no sé, por mesa serán 200 votos, en total 600, casi 700. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás, Santiago? No sé si va a influir o no va a influir en el resultado final, porque del resto de las mesas que hasta ahora se han presentado los resultados, pareciera que no va a cambiar, ¿no? ¿Cómo está, don Santiago? Buenas noches. A ver, nos saludaremos. Muy buenas noches, Wilson, y saludo cordial para aquí a todos, también querido amigo. Y a todos los televidentes, que nos evite un poco cordial, sí, por supuesto, el técnico. Y entonces, Gonzalo, Santiago, Jaime, hay un tema que está en la definición todavía. Los votos de los candidatos a la gobernación del MAS, los votos del candidato a la gobernación por Chuquisaca Somos Todos, los votos a la gobernación del candidato de Arriba Chuquisaca y los votos del candidato a la gobernación del FRI, que renunció, y entonces esos, en mi criterio, ya no son votos válidos. No sé qué dice usted, serán votos nulos, estadísticos, pero no son votos válidos. No, eso está claro desde la doctrina hasta lo que ha dicho la presidenta del tribunal. Lo que ha sucedido es que don Adrián Valeriano días antes ha renunciado, se fue al MAS, y sucede que esos votos ya no son válidos definitivamente, pero son votos estadísticos, así se los debe entender, y para fines de cálculo, como no son válidos y no son estadísticos, ya no los puedes jugar con ellos, ¿no? Definitivamente no. Para mí me ha impresionado que pese a que no teníamos candidato, hemos tenido votación. En otras palabras, ha sido la impregnación de nuestra votación que ha llegado arriba, porque definitivamente no tenemos ni cuerpo ni alma, y eso es lo que nos ha complicado en realidad lo que significa nuestra candidatura, porque no puede haber una candidatura sin un gobernador que te estire el voto, que te tenga un referente. Eso es lo que puedo decir sobre ese voto estadístico. ¿Qué quiere decir, Gonzalo? No, yo coincido también en lo mismo, pero quizás yo le agregaría un aditamento adicional, es decir, una de las características de esta elección en particular, en ambas condiciones, tanto en gobernación como en alcaldía, se mantiene en el hecho de que no hubo la suficiente información de la manera como votar. Fue un elemento que afectó a todos por igual. O sea, tanto en la alcaldía hubo gente que votaba para el alcalde pero no votaba para concejales, y en el caso de gobernación hubo gente que no votaba para el gobernador pero sí votaba para los asambleístas, o pensaba que marcando arriba toda la papeleta se marcaba al mismo tiempo. Es decir, ha habido mucho fraccionamiento del voto, y eso unido al tema de la falta de información en algunos sectores, de que algunos personajes o algunas personas habían renunciado, no estaban, aun cuando aparecía la papeleta, estaba la foto. Y no solamente pasó acá, mira tú el caso del Beni, por ejemplo, que es realmente un tema muy interesante de analizar, pero que también me muestra que las Cortes, el Tribunal Departamental Electoral de cada sector no tuvo el tiempo suficiente o no tuvo la capacidad como para llegar
a resolver el problema que no se había planteado. En el caso del FRI con Valeriano, él renuncia con todo lo que tiene detrás de todas sus condiciones, pero la gente, inclusive muchas personas pensaban que todavía seguían en campaña, que todavía seguía, foto, ¿no? Y que hay un voto marcado, y ahora resulta que ese voto literalmente es nulo, porque aun cuando lo marques no te sirve, o sea, no es ni blanco ni puedes tampoco considerarlo, entonces es un voto nulo, lo que está llevando a que estadísticamente el proceso te sube, ¿no es cierto?, la votación del resto de las candidaturas, porque se disminuye el universo, pero aumenta, ¿no es cierto?, la capacidad de voto de cada uno, lo que está llevando un poco a esta condición un poco sui generis, de no saber si tienes el 50 más 1, o si estás arañándolo, o si estás más abajo, o eventualmente pasas a segunda vuelta. Claro, porque es tan importante saber si pasa del 50-0001 o no pasa del 50-001, sí, sin la participación de los votos que fueron al candidato del FRI que renunció. A ver, ¿qué opina Santiago? Qué sufrimiento. Pero claro, lo estamos haciendo nosotros porque no estamos tranquilos. Por supuesto que es una preocupación para toda la familia, en este caso del instrumento político por la soberanía de los pueblos, que sobre todo mi persona, te digo, Wilson, porque hemos nacido con este partido y lo que está pasando nadie había esperado, seguramente nadie, ¿verdad? Pero sin embargo es una cosa que está pasando y hay que ser realistas, hay que pisar tierra firme de que habremos equivocado en algo nosotros también, y para estar sufriendo, que por supuesto nosotros el trabajo lo dejamos en este caso a las autoridades indicadas desde el Tribunal Departamental Electoral, que nosotros estamos cuidando, también vigilando, con nuestra gente que entiende estos temas, pero sin embargo yo sé que tiene que llegar a su fin, va a llegar a su fin en algún momento. Nosotros estamos vigilantes, estamos viendo siempre de que el pueblo siempre gane, el pueblo en general, porque al final de cuentas esta etapa de las campañas todos estamos pues mirándonos feo, pero sin embargo el fondo es de que todos somos pueblos y así vamos a interpretarlo, pero sin embargo créanme de que nosotros estamos pendientes, muy pendientes de todo lo que está pasando. Imagínate Esteban en este caso, ya debe estar, no quiero ni llamarlo porque caraspa, en algo me puedo equivocar y meterle un malestar para su persona, pero sin embargo estamos juntos. Él sabe bien de que nuestro sufrimiento es un sufrimiento, pero vamos a tener un momento seguramente de reflexión, de análisis, juntamente con el presidente lo tenemos que hacer, porque entre nosotros no vale la pena. Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo, de que evidentemente el 50% 00 más 1 tendría que resolver las cosas de manera inmediata, porque si vamos a la segunda vuelta creo que el sufrimiento se alarga para todos. Y eso es, les voy a hacer conocer el audio de la conferencia de prensa que se desarrolló hace minutitos, porque han hecho esperar en el Tribunal Electoral Departamental tanto que además no dejaban salir a los medios de prensa porque estaban las vallas de uno y de otro afuera, y había otra conferencia de prensa de don Esteban Urquizu. No le vamos a llamar a don Esteban Urquizu, pero vamos a dar los datos que han dado en el tribunal, que incluyen el porcentaje del FRI, y después vamos a hacer nuestro análisis anulando ese porcentaje del FRI para ver si en nuestro modesto criterio los números dicen 50% más 1 o 50% menos. ¿Hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta? Después de la pausa, ¿puede ser? Después de la pausa. Circuito electoral. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com de lunes a viernes.
A las 6 de la mañana, Circuito Electoral, con Wilson Suárez. A las 7 de la mañana, Calimán, el hombre increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 8:30 de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia, con Quique Rivera. A las 9 de la mañana, Radio Noticias, información de Tarija. A las 10 de la mañana, la Red Informativa. La programación de Radio Capital, 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. Circuito electoral. Bueno, volveremos. A ver, ha habido la conferencia de prensa, la presidenta, después de que exigieron mucho los periodistas para que no solamente se entreguen los papeles con los números, sino para que a viva voz de la presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca se conozcan los resultados. A medida que vayamos escuchando los resultados, yo voy a ir anotando aquí en este cuadrito que he preparado con estos 3 colores. Tal vez me falta un color, lo que pasa es que el otro es un candidato que ha renunciado. Vamos a escuchar qué es lo que decían en tema de resultados. Para el ámbito de gobernador, tenemos para el MAS y PSP 48.88%. Estamos leyendo. ¿Cuáles resultados, colega? ¿Cuál es el porcentaje? CST 42.51%. Arriba Chuquisaca 4.80%. Esos son los datos que se tienen hasta la fecha. ¿Ya? El FRI 3.81%. Y esto los estamos pasando a cada uno de lo que son los delegados políticos y también a ustedes como prensa se les va a facilitar. ¿Ya? Bueno, esos serían los datos. A ver si nos pueden acercar un poquito más en la cámara. Les voy a agradecer para que podamos notar los números. No sé si se notan. Si se elimina este porcentaje del FRI, porque no serían votos válidos, porque no serían, le voy a pedir al camarógrafo que nos ubique un poquito mejor en la cámara, porque no serían votos válidos, y los votos válidos solamente serían del MAS con Esteban Urquizu, de Damián Condori con Chuquisaca Somos Todos y de Oscar Rodas de Arriba Chuquisaca. Serían los únicos votos válidos. ¿Qué tendríamos que hacer? Sumar estos 3 o tomar en cuenta los votos reales. Serán 99.000, 101.000. No tenemos esos datos por el audio. Pero si sumamos estos, y ustedes vayan, si me ayudan, ustedes deben tener celularcito también, sumando 48.88 más 42.51 más 4.80, ¿cuánto dará? 8 más 1, haré como en mis tiempos, 9, 8 más 5, 13 más 8, 21, llevo 2, estamos haciendo matemáticas, 8 más 2, 10, más 2, 12, más 4, 16, llevo un hito, 4 y 1, 5, y 4, 9. Entonces sería 96.19. Esta sería la cifra total, que ahora vamos a saber qué porcentaje tiene cada uno. ¿Cómo se sabría ese porcentaje? Dividiendo 48.88 entre el total, que sería 96.19. ¿Hasta ahí estamos bien? Por 100, 50.81. Se debe estar alegrando el del MAS. ¿Sí? Don Esteban. ¿Cuánto tendría Chuquisaca Somos Todos? Voy a hacer con el otro color de marcador. 42,51 entre el total, que es 96.19 por 100. ¿Cuánto saldrá? 44.19. Y para el otro voto válido, arriba Chuquisaca, sería 4.80 entre 96.19 por 100. ¿Cuánto saldrá ahí? 4.99. La suma de 50.81 más 44.19 más 4.99 debería dar 100, que es el porcentaje. Si
esto fuera así correcto, y si no, afectaría demasiado esos 500, 600, 700 votos que están pendientes por las 3 mesas anuladas, que es un porcentaje pero del 0.001%, sería este el porcentaje del MAS para Esteban Urquizu. Como está sobre el 50%, no habría segunda vuelta y estaría entonces ya el gobernador Esteban Urquizu como el virtual gobernador electo, esperando dentro de 1 semana y media el resultado de la votación de esas 3 mesas. Ese es el análisis. A ver qué opina don Gonzalo Quiroga, que me ha ayudado con los números. No, esa es bajo ese criterio tienes una realidad que es concreta, y felicitaciones entonces. ¿Por qué vas a sonreír? No, es cierto, yo creo que aquí hay varios elementos que tienen que analizarse, no solamente desde el punto de vista del resultado que se tiene, sino que también desde el punto de vista de las situaciones, de las consecuencias por las cuales ustedes han llegado a este proceso. Yo tengo una lectura diferente. Fíjate que durante toda la campaña siempre se escuchaba hablar nunca se escuchó hablar de que no había propuestas. Siempre se cuestionó la personalidad de Esteban. Siempre se dijo que es un farsante, que no puede, que no tiene carisma. Un montón de temas adicionales a ese respecto, que fueron, yo creo, lo que empezó a disminuir muchísimo el tema. Otro elemento también que es una realidad es que en este concepto y en esta condición el movimiento al socialismo dejó de mirar a la ciudad, se preocupó mucho más en provincias, no se centró en la ciudad, cosa que sí lo hizo Damián Condori, se concentró acá, inclusive hasta la forma de la manera como se actuó y de la manera como se presentó al candidato. Entonces, en términos de lo que significa un marketing político, siempre se mantuvo la imagen y la idea, ¿no es verdad?, de un grupo de personas o una persona que estaba muy dirigida hacia la provincia, pero no a la ciudad. Y así todo, cuando teníamos oportunidad de conversar algunos temas con los distintos candidatos, siempre decíamos, es importante que no se deje de lado la candidatura en función de la ciudad. Es la ciudad la que iba a definir un poco esa condición. Y fue la ciudad la que los hizo empatar. Este resultado final, aparte de la salida del FRI, es un resultado que solamente está valorado sobre la base del apoyo de la provincia, pero que sirva como una experiencia, porque no es tan fácil dejar de lado los esquemas de la sociedad citadina y que necesitaban tener un proceso de otra manera. Ahora, esto involucra varios elementos, porque son varios puntos también que te involucran, ¿no? Involucra el tema de la alcaldía. El tema de la alcaldía es un tema muy complejo, muy complicado. Yo he estado conversando con Iván ayer, estuvimos un rato conversando, aprovechando de saludarlo personalmente, pero he visto, por ejemplo, en el caso de la alcaldía, que él tiene un problema de gobernabilidad en este momento, ¿cierto? 4 concejales del FRI, 2 de Chuquisaca somos todos, son 6 contra 5, y si a eso le agregabas que la gobernación fuera contraria, ya, listo, ustedes estaban para la tumba nomás, esa era una realidad completa. Entonces había que ir viendo más o menos cómo podían objetar eso. Estos son números muy cercanos, va a haber problemas, o sea, no es que aquí cualquiera acepta su derrota simplemente porque es buen tipo. Van a haber impugnaciones, van a seguir trabajando de esa forma, pero creo que en el fondo tiene un mensaje bastante fuerte para tanto de la ciudad como del campo, a las distintas autoridades que están electas, que esto ya no es un tema que solamente puede estar basado en un concepto acérrimo de una oposición contraria al movimiento al socialismo, ni tampoco es un cheque en blanco al movimiento al socialismo con relación a lo que podría hacerse en Chuquisaca y particularmente en Sucre, sino que es una alerta de decir, bueno, ya tienen su oportunidad, hay algunas personas que tuvieron su oportunidad y no hicieron nada, ahora la tienen ustedes, pero ojo, no es completo, sino es en parte, y siempre mirando a otras alternativas que puedan surgir en el transcurso de este tiempo en particular. Y miren qué importante había sido esa renuncia del señor Valeriano. Si no renunciaba don señor Valeriano en papeles, sus votos eran válidos y había segunda vuelta. Entonces la renuncia por escrito a su cargo de candidato a gobernador está permitiendo que Esteban Urquizu suba encima del 50%.
¿Qué es lo que opina? Porque usted es del FRI candidato, ya no es candidato, pero ha estado en las planchas del FRI con la renuncia de Valeriano. ¿Cómo les ha afectado? No, de acuerdo. Por eso es que el movimiento al socialismo ha hecho un acto días antes, calculado totalmente, y lo trae a don Adrián Valeriano, o don Valeriano se va, eso seguramente ellos aclararán, no voy a entrar a esa situación, pero esto es pensado a efectos de producir un, no desmoronamiento, pero sí ha hecho variar en realidad lo que ha significado estas elecciones. De hecho nos ha variado bastante a nosotros, porque no tener un candidato, no tener un referente, te es complicado votar por el que no tiene su candidato. Ese es el caso mío. Por eso es que yo digo, esta mañana yo salí y felicité y agradecí también a los medios de comunicación y a la gente 24.000 votos que este ciudadano ha sacado como territorial, sin tener referente de gobernador. Eso es ganancia. No siempre es ganar ir al curul. Ganar es buscar la confianza en la población. 24.000 votos es similar a 3 concejales, y lo puede aquí confirmar Santiago. Es similar a 2 asambleístas poblacionales, porque la cifra es mucho menor para ser asambleísta. Y territorial es como un uninominal. Entonces ha generado pues obviamente una situación de movimiento en las piezas para estas elecciones, a tal punto que hasta tú haces un ejercicio aritmético y hasta incluso podíamos haber ido a la segunda vuelta, pero eso es lo que ha pasado. Aquí yo quiero hacer una reflexión un poquito más grande todavía. Es que en Chuquisaca no nos hemos atrevido a llevar a una oposición al gobierno departamental, cuando es muy importante. Si bien los municipios son interesantes, pero los municipios tienen área muy pequeña territorialmente hablando. Y el territorio del departamento es pues enorme para cualquier ejercicio de desarrollo o ejercicio político, si queremos hacer. Y la oposición no ha llevado, a tal punto que nuestro candidato, lo primero que hace, o mejor, cabalito cuando corresponde, se va al partido de donde es. Eso es una autorreflexión que queremos hacer aquí en Chuquisaca. Tenemos una deuda a la oposición, porque tenemos que tener espacios, y esos espacios no nos va a dar el MAS. Nosotros tenemos que conquistar esos espacios, porque es algo raro. En el país ha habido un repliegue del MAS, después de que don Evo Morales manifiesta que no va a trabajar con la oposición. La gente más bien va a votar en favor de la oposición. Ahora, claro, no sé qué hará el presidente, porque si cumple su promesa, el 80% de la población boliviana pareciera que no va a atender, porque es opositora, incluyendo Soledad, de la que le felicité ayer, porque ha sido increíble que en el Alto haya ganado con tanto a Patana, que es del movimiento al socialismo. Entonces yo creo que va a ser el cuarto de hora para Chuquisaca, pues si al 80% no le va a atender porque es opositora, si dice así el presidente, entonces seguramente sus niñas de sus ojos será pues Chuquisaca y Potosí. Son los únicos que han llevado de alguna manera un voto importante al MAS. Así que eso es lo que podía yo decir desde el punto de vista de desarrollo. Más allá de las diferencias, pareciera de que aquí ya tendría que hacer las inversiones. De hecho, el teleférico, me imagino que ya tendría que estar trayendo los cables, etcétera, porque eso es lo que se dijo que se iba a hacer, porque también ahí ha habido una promesa electoral que no puede quedar en promesa. No nos olvidemos que eso también genera un caudal de voto, el decir qué voy a hacer. Y se dijo, lo vamos a hacer directamente con el gobierno central. Ahora, como ya no va a trabajar con el Alto, me imagino que no, porque es opositora, no va a trabajar con La Paz, pese a que lo ha hecho una maravilla con el teleférico, no va a trabajar con Santa Cruz, de hecho nunca fue del MAS. Y así en otros departamentos pareciera que solamente sus reductos sería Chuquisaca y Potosí. Yo creo que podría ser un gran momento para el MAS, para generar un desarrollo, pero que ganemos los chuquisaqueños, pese a que a la oposición, la verdad es que nos hemos prácticamente encogido a un rincón, porque de la gobernación casi no tenemos nada, en realidad no teníamos grandes conquistas, hasta nuestro asambleísta, nuestro gobernador candidato se fue al MAS, y en cuanto a la alcaldía, obviamente se llegó a perder. Por tal manera nos hemos reducido casi a un rincón,
Y bueno, serán 5 años en el que empezaremos a desarrollar, y seguramente el MAS también intentará en estos 5 años mostrar y demostrar a la población que había sido el voto que realmente el voto que lleva a un desarrollo. Este departamento se está muriendo de pobreza, y siempre lo dijimos. Cuando llevaban el eslogan de que estamos bien, no casaba para Chuquisaca, pero sin embargo ha ganado el voto. Seguramente algo no se está comprendiendo por la población, pero los índices de pobreza de este departamento son bajísimos, y lo que correspondía era más bien hacer un cambio, pero quién sabe, por la debilidad de la oposición no ha habido esa posibilidad del ciudadano de trasladar un voto hacia ese voto opositor que podía también llevarnos al desarrollo. Ahora, a ver, el MAS, si sumamos los votos blancos, los votos nulos, los del FRI, no llega al 50%, es decir, la mitad de los votantes en Chuquisaca no ha llegado a darle el voto al MAS, y a pesar de ello el MAS está rondando los 2/3 de votos en la asamblea. Eso, ¿cómo cuadra en la democracia? Mira, nosotros efectivamente, nosotros como unidad obviamente hemos encarado lo que son siempre las elecciones, y la diferencia está de que tenemos candidatos territoriales donde se ha garantizado absolutamente el 100%, obviamente también sin descuidar lo que son las poblacionales. Claro que no hemos logrado como la anterior elección, pero sin embargo eso es la suma total de lo que nosotros hoy por hoy hemos logrado en lo que es la asamblea, ¿verdad? Pero sin embargo sabemos bien de que esta operación que que hemos hecho es una cosa que nos alienta. Por supuesto que tenemos que volver a foja cero con lo que es la personalidad, lo que siempre lo han tildado, decía nuestro querido amigo, de que la soberbia estaba por delante, hasta yo diría su entorno inclusive, así decían nuestros dirigentes en las áreas rurales. Por eso que tal vez no supimos en su momento solucionar, pero de aquí en más yo creo que nosotros todos prácticamente, yo siempre hago el llamado a todo el mundo, porque ante todo somos chuquisaqueños, sucrenses particularmente si hablamos del municipio, ¿verdad? Entonces en todos tiene que estar la tarea de llevar a levantar nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra capital, que el día de mañana nos juzguen pues nuestros hijos, nos digan: Caraspe, mi padre ha tenido esa oportunidad, pero de manera conjunta entre todos también hemos levantado. Si nosotros vivimos en esta ciudad, los recibimos de manera directa también lo que está mal, lo que está bien, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a siempre agradecer a todos. De alguna manera, evidentemente, decía el doctor, de que tal vez hoy por hoy los hijos mimados van a ser Potosí, Chuquisaca y Sucre, y eso es un objetivo que le hemos logrado los sucrenses, ¿verdad? Incluyendo a la gente que va con otro color, o la oposición, como decimos nosotros, pero sin embargo nuestra tierra tiene que estar contento, va a estar, porque sí que lo vamos a cumplir con todos los compromisos rápidamente. Pero sin embargo siempre vamos a respetar lo que nos digan también que está mal, porque tiene que haber pues esa gente que nos diga: no, esto está mal, no estoy de acuerdo, porque así te vas a corregir. Yo siempre dentro de mi partido decía: Caraspe, el amigo es aquella persona que te hace notar algún error, ¿no? Y este tema del 50, ¿y por qué tienen tantos asambleístas? Porque ha sido la votación diferente. Exacto. Han votado por gobernador casi la mitad, y han votado por asambleístas de provincias aparte, y han votado aparte todavía por los otros asambleístas. Esa es la diferencia. Si me permite. A ver. No, yo siempre dije lo siguiente: lo que pasa es que aquí hay un problema en la forma de conformación de asambleístas. Lo dije desde su nacimiento, el año 2010, con la ley marco de autonomías. Sucede que Chuquisaca tiene 10 provincias, y bueno, han agarrado raja por raja, le han puesto a uno por uno, sabiendo que en Sucre tiene la mayoría, casi más de la mitad de la población.
Entonces la raja para aquí debía ser un poquito más grande. Mira, en Tarija, en el modelo autónomo de Tarija, tienen 2 para Yacuela. 2. Entonces, lo han pensado bien, pero aquí no han dicho igualito. No puede ser un candidato de asambleísta territorial por Oropesa tan igual que Yampara es, solamente por el caudal de voto. Por eso es que Sucre, Oropesa en este caso, tiene una subrepresentación. Te lo dije aquí varias veces y te dije que esto tiene que ser modificado en la ley que va a emerger después del estatuto. Hay una ley que va a ser lo que significa los estratos de poder que se va a tener, cómo se va a manejar los curules correspondientes, y ahí sí que la provincia Oropesa tiene que tener por lo menos 3 o 4. Ese ha sido el fenómeno en el que ha ganando provincia por provincia, y claro, llega a Sucre y a la provincia Oropesa y de alguna manera saca un territorial. Sin embargo, si contamos, evidentemente, Sucre mismo no ha ido un apoyo a ese caudal de votos que proporcionalmente a Esteban, por eso que ha sufrido y está con ese 50% que se ha hecho ese ejercicio, que podría ser que vayamos solamente a una vuelta y esa vuelta se quede. Pero mira cómo puedes quedar en deuda con un electorado que es el principal, la mitad está en Sucre, y creo que lo decía Gonzalo. La provincia Oropesa, y de la misma gente que hablaba en la campaña, decía, pero la provincia Oropesa no ha apostado nada. Ni siquiera cuando ya él hacía su cálculo de la votación, porque esto no lo ha pensado ayer ni antes de ayer ni cuando ha empezado la convocatoria, él tenía una idea de ir a una reelección, hasta electoralmente hay que pensar y decir, bueno, a Oropesa, ¿qué le doy? Entonces, alguito por lo menos liderando. Entonces, esta provincia no se dio nada a la Oropesa y como que el caudal de votos quería quedarse en las provincias, que sí le ha permitido, creo, tenerse voto, pero mira, con grandes sufrimientos, me imagino que ha tenido el MAS, por no tener el caudal mayor que es la ciudad de Sucre. Me imagino que en su habilidad de gobernar volcará de alguna manera, sin decir que no va a dejar de mirar a las provincias, pero volcará seguramente a la provincia Oropesa, donde está la capital Sucre. Y claro, es importante que en el programa estén todos, ¿no? Porque les comentaré, hablé con don Luis Ayllón y él me dijo, si no puedo ir yo, va a ir don Denis Cuno, para conocer también la visión de arriba Chuquisaca. Y me dirán, pero los de Damián Condori y los de Chuquisaca somos todos, pueden refutar estos números y decir no es cierto. Por eso hablé con doña Hilda Saavedra y le dije que esta noche íbamos a hablar sobre este tema y que estaba invitada. Entonces les hemos invitado, y si ahora quieren venir y decir esos datos no son correctos, se debe calcular así, sería bueno que vengan para que ustedes tengan todas las visiones. ¿Qué opina Gonzalo? No, coincidimos los tres que estamos en esta mesa contigo en que es un sentido de que en términos numéricos la cosa está lista, o sea, está hablada. Ahora, quizás el mejor análisis es tratar un poco de ver qué es lo que pasó, qué es lo que va a suceder. Si tú quieres hacer un análisis electoral, obviamente existen muchos factores, es decir, en términos de por qué razón sube Damián Condori, por qué razón también tienen este proceso, es básicamente por lo que el FRI hizo, ¿no? ¿Verdad? El FRI en términos de municipios, el caso de Yamparaes, el caso de Tarabuco, oferta, ¿no es cierto?, el voto de alcaldes para el FRI, pero, ¿no es cierto?, cruza el voto para Damián Condori, lo que lleva a la reacción también de Valeriano, y todo ese esquema se va produciendo en todo lo que se va haciendo, ¿no? Ahora, independientemente si Valeriano pasa o no pasa al MAS, si regresa o no regresa al MAS, el hecho está en que él se siente traicionado. Y eso también es un elemento que también hay que plantearlo y que hay que destacarlo. Pero en función a lo que en sí la candidatura del MAS tiene, e insisto, se olvidaron de la ciudad. Y eso lo aprovechó Condori de una forma muy bien, muy fuertemente, un poco ayudado también con la gente del FRI, pero creo que en este sentido es algo que ahora es una deuda a pagar, ¿eh? Es una deuda a pagar, porque tienen ustedes que trabajar mucho más en la ciudad en función de lo que significa, como dice Jaime, una mayor cantidad de población, una mayor cantidad de desarrollo. Yo sigo insistiendo que no es solamente la culpa de la gobernación los términos de lo que podría haber sido de los índices de pobreza. Aquí hay una fuerte responsabilidad del gobierno municipal saliente, es una responsabilidad que está dentro de la Constitución, es un mandato constitucional y que no lo han cumplido. Y creo que en el fondo ahora la pregunta es, y vuelvo a decir, es cómo van a ir coordinando este tema ahora. Tienen una asamblea departamental muy fuerte, ¿ya? Y eso está basado en el trabajo territorial, eso les va a dar mucha tranquilidad,
pero tiene un consejo municipal contrario y bastante áspero, ¿no? Entonces van a tener que empezar a jugar un poco esos hilos. Habrá que ver quién de esos se desmarca, porque tampoco ninguno de los que están ahí son angelitos, así que vamos a ver quién se va a terminar desmarcando en la mitad del camino. Esperemos nomás que no exista un contexto muy poco, que no sea un contexto muy nocivo para la ciudad, pero también son elementos que hay que trabajarlos. Y esperemos que en este tema, ya que tienen la alcaldía, el contexto de la gobernación y la promesa de un gobierno central, entonces ahora sí, tienen 5 años para demostrar que las cosas podían haber sido de una manera distinta y que no se maneje tanto de un punto de vista más tan político, sino que también se establezca un tema mucho más técnico, ¿no? Y después de la pausa hablaremos qué es lo que ha pasado en Sucre. En Sucre ha ganado para la gobernación Damián Condori y para la alcaldía Iván Arciénega. Voto cruzado en la ciudad de Sucre. ¿Qué va a pasar con Francesa? El MAS ya no necesita aliados. Tiene la alcaldía, tiene la gobernación, ya son 4 para Francesa, todo en las manos del MAS. Después de la pausa. Circuito electoral. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Circuito Electoral con Wilson Suárez. A las 7 de la mañana, Calimán, el hombre increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 8:30 de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia con Quique Rivera. A las 9 de la mañana, Radio Noticias, información de Tarija. A las 10 de la mañana, la Red Informativa. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. Circuito electoral. Y ahora, para analizar, no nos queda mucho tiempo, el tema de las elecciones municipales. Gonzalo. Igual, mismo efecto. El efecto que se produce dentro de las elecciones municipales principalmente fue una falta de coordinación con el Tribunal Departamental en la enseñanza del voto. Ha habido muchísimo voto cruzado, mucho. Gente que votaba por alcalde, gente que votaba solamente por alcalde pero no votaba por concejales, y se va haciendo una serie de elementos como tal. Creo que aquí también prima dos cosas. Uno de los elementos que llamó mucho la atención es que la mayoría de la gente votó por dos cosas. Uno, le da al movimiento del socialismo la oportunidad de tener una opción para poder trabajar, pero también le dice: no vamos a dejarlo solo. Usted tiene un equilibrio, o trataremos de buscar un equilibrio dentro de lo que es el Consejo. No se busca un elemento técnico, sino que se sigue buscando un voto consigna en función del movimiento del socialismo, o un voto, yo diría, lástima en términos de lo que han sido los concejales del FRI. Y hay también una serie de elementos que afectaron la forma como se trabajó las últimas 2 semanas. Personalmente nosotros sentimos que podíamos haber avanzado más, nos faltó tiempo, es una realidad también, pero creemos que en el fondo lo que ha sucedido en Chuquisaca es que, y especialmente en Sucre, es eso, que se le da una opción de vida al movimiento del socialismo para que pueda trabajar, pero manteniendo un control dentro de lo que es el Consejo, que va a ser muy difícil, va a ser realmente difícil. Yo pienso que ahí van a tener que buscar un acto de gobernabilidad. Es una negociación que normalmente se hace, tienen que buscarlo de esa forma, pero tiene una oportunidad, en mi opinión, que es que si manejan un gobierno técnico, un gobierno bien dirigido, un gobierno que sepa usar los recursos y que vaya mostrando no estas obras de grandes cosas como teleféricos. Yo sigo insistiendo que a mí no es un teleférico el que le va a dar mejores condiciones a Sucre, sino respondiendo a las responsabilidades que le entrega la Constitución Política del Estado, podrán tener mejores opciones para adelante. Ha habido muchos elementos en eso, fue una contienda muy desigual a momentos, pero sí creo que aquí lo que primaron fueron 12 puntos. Uno, la necesidad de mayor desarrollo, tratando de manejarse a través del movimiento del socialismo, y el otro en que los resultados van cedidos y van manejados a través del esfuerzo económico que se fue poniendo en todos los puntos del FRI,
y principalmente el caso de Chuquisaca Somos Todos, donde prima mucho lo que hizo el vicerrector. Hay que decirlo abiertamente, el vicerrector impulsó, sacó, buscó, tiró adelante a su hijo para poderlo meter en el consejo. Son elementos que han estado primando en toda la campaña, de elementos muy personales, pero creo que esperemos en Dios que no haya mayor castigo más a la ciudad, porque es un punto que tenemos que empezar a equilibrar. Y a ver, Jaime Barrón 38%, sus concejales 36%, quiere decir que Jaime Barrón tuvo que arrastrar a sus concejales y no sus concejales empujar a Jaime Barrón. Por tanto, sus elecciones de Jaime Barrón parece que no han sido las mejores para los concejales. ¿Qué dice Jaime? Yo quiero que sea algo que decía Gonzalo, 2 veces repitió Gonzalo, el tema de la educación del voto. Esto a mí me preocupa hasta el último día, y gente, médicos, abogados, no sabían cómo votar. Yo me hacía una pregunta: si horas antes no saben votar, ¿cómo votaron? De hecho han votado, porque llegó el día y había que hacerlo. Eso nos da una reflexión de lo que se llama en doctrina también el voto informado. Hay que llevar a una educación sobre cuál es el voto. Hasta el día de hoy no saben por qué hay 21 asambleístas en la Asamblea Departamental Autónoma. El por qué son 21. ¿Por qué se conforman 10 territoriales, 9 poblacionales y 2 que vienen bajo el sistema de un régimen especial que se llama indígena originario campesino? ¿Por qué viene eso? ¿Por qué hay una candidatura a gobernación y puede haber una segunda vuelta y en el municipio no lo hay? O en el caso de la alcaldía, ¿por qué no hay segunda vuelta para el alcalde? O sea, son preguntas sencillas que básicamente se puede hacer una educación sabiendo que hay elecciones y que nos permite decir, bajo ese pequeño cortito que ustedes hacen, el por qué, simplemente se hacía la respuesta. Eso hace que vulnere el famoso derecho al voto informado, se llama. No ha habido aquello, entonces la gente ha hecho lo que ha podido, mucha gente se tardaba, yo he ido a varios recintos y seguramente en su gran responsabilidad el ciudadano entraba y recién descifraba en la papeleta en mano, recién descifraba qué es lo que pasaba. Me imagino que le buscaban a doña Aide Nava y no había Aide Nava, pese a que repetíamos que no había, los concejales no van el listado correspondiente. Pero bueno, estos detalles no pueden suceder. Si queremos hacer el ejercicio del voto, debemos mínimamente que la gente esté regularmente en los conocimientos de lo que se está haciendo. Así vamos a tener un voto mucho más, ¿qué te puedo decir?, más valorado, y no solamente el marcado. No es palabra prohibida el voto cruzado. Jaimito, eso también hay que aclarar la figura. Se nos está acabando el tiempo, unos 30 segunditos. Esto es para hablar largo, sí, obviamente. Sí, está interesante. Una vez más agradecerte por esto. Sin embargo, yo digo que todos estamos valorados dentro del voto. Creo que han buscado a las personas, yo comparto mucho con esto y yo he peleado mucho con decir que por qué no por lo menos el primer concejal va en la foto, ¿verdad? Para un poco orientar en el área rural. Te juro que han buscado mi foto y no estaba, y ahí ha empezado a disminuir lo que se ha visto en el voto Iván y concejales. Obviamente 5 puntitos que hay diferencia entre nosotros y con Alibán, pero sin embargo creo que todos los chuquisaqueños estamos ahí y nos han buscado, pero de cualquier manera eso es lo que refleja la totalidad de los 11 concejales. Estamos muy mezcladitos, ¿verdad? Bueno, que nos vaya bien. Gracias, Gonzalo. Gracias, Jaime. Gracias, Santiago. Wilson, muchas gracias a todos. Supereduca, comunicación escrita, radial y televisiva presentó Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral.